defensa no hay justicia. Esa frase es la que se lee debajo de la imagen de la Defensoría Penal Pública en Chile. Es una institución clave de la Defensoría en nuestro sistema de justicia penal y fue creada con la reforma procesal penal junto al Ministerio Público, los tribunales de garantía y los tribunales orales en lo penal. Hace ya más de 20 años, ¿verdad? Ya hace un buen tiempo. Su principal objetivo es entregar defensa penal a los imputados y acusados por un crimen, un delito o una falta, ¿ya? Y su rol, que a veces es controvertido y poco comprendido por las personas, es cuestionado, es fundamental para ejercer y para que se haga realidad el principio de presunción de inocencia y el derecho a la defensa y a la protección de derechos y garantías de quienes enfrentan a la justicia por una causa penal. Soy Francisca Bert. Soy Alejandra Ahumada y estás en el sitio del suceso. En este podcast te explicamos en palabras sencillas y claras algunos temas del sistema de justicia, de delincuencia y de seguridad para que te puedas formar tu propia opinión, un capítulo a la vez. Y el capítulo de hoy, como ya lo anticipaba la Fran, es si usted necesitara un defensor. Para hablar de este tema súper relevante hemos invitado a Pablo Aranda. Él es abogado, magíster en Derecho Público en la Universidad de Chile, doctor en Derecho en la Universidad de Frankfurt y tiene una larga trayectoria en la Defensoría Penal Pública. Hoy es jefe nacional del Departamento de Estudio de la Defensoría Nacional y también realiza actividades académicas. Ha publicado el libro La Ley y Realidad de Vida, Condiciones de la Defensa Penal Pública en la Justicia de Menores Chilena, y recientemente ha participado en el libro La Cuestión Carcelaria de Iñaki Rivera de la editorial Tirando Blanche, 2021. El libro. Muchas gracias, Pablo, por acompañarnos hoy día, por querer conversar de este tema tan importante. Y en razón del título, que es una pregunta que yo siempre hago y me hago, es ¿cuándo podríamos necesitar un defensor? Bueno, muchas gracias por la invitación, Alejandra y Francisca. Un motivo de honor estar acá. Y respecto a la pregunta, es eventualmente en cualquier momento. Necesitar un defensor público o un defensor en general en materia penal es mucho más cercano de lo que la gente tiende a pensar. Normalmente cuando uno ve el sistema penal uno se imagina crímenes, delitos graves, homicidios, pero lo cierto es que el sistema está lleno de otro tipo de delitos, amenazas, manejo en estado de ebriedad, violencia intrafamiliar, lesiones, temas que son bastante más comunes de lo que uno piensa. Eventualmente todos estamos expuestos, por ejemplo, si conducimos a atropellar a alguien, y hay un cuasi delito que debiese, en el fondo, enfrentar un proceso penal. Por lo tanto, cualquier persona, en cualquier momento, eventualmente podría necesitar un defensor. Oye, Pablo, y entrando en una pregunta más personal, ¿qué te motivó a ti a ser defensor? Yo creo que hay un tema como de justicia súper relevante. Yo siento que siempre se mira la justicia como por encarcelar al culpable, que es algo que me parece correcto, evidentemente, pero hay algo que me llama aún más a mí la atención personalmente, que es evitar el encarcelamiento de un inocente. Creo que es arruinar la vida de cualquier persona, eventualmente, incluso sin condena. Está lleno de casos donde personas que han pasado por el solo hecho de pasar el proceso penal ha significado temas de quiebre familiar, pérdida de fuentes de trabajo, temas sociales, súper complejos, incluso hasta con absoluciones. O sea, basta con el tema de estar expuesto a un proceso penal para que tu vida se vea de alguna manera deteriorada en distintos aspectos. Y en ese sentido, contar con un defensor es fundamental, ¿verdad? Sí. ¿Y cualquier persona puede ir a la Defensoría Penal Pública? Explícanos un poco ahí. Sí, cualquier persona. ¿Quién va a un defensor público? ¿Quién va con un defensor privado? Mira, en general, bueno, las defensorías penales públicas, las defensorías penales son más bien inventos latinoamericanos. No existen en todas partes. Hay distintas formas de brindar defensa penal en todo el mundo, pero las defensorías públicas son inventos más latinoamericanos. Y en el caso chileno tiene una particularidad que no hace excepción respecto al tema de ingresos. Normalmente siempre se vincula la Defensoría Penal Pública o como servicio público a personas de menores ingresos, cierta gratuidad como existía en la Corporación de Asistencia Policial. Pero lo cierto es que la Defensoría Penal Pública de Chile es para cualquier chileno. Eventualmente, y digo eventualmente porque es un porcentaje que es menor al 1%, la Defensoría podría llegar a cobrar algún tipo de arancel, dependiendo de la forma de término de la causa,
y siempre por debajo de los montos que se manejan en el ámbito privado. Siempre más. Sí, por lo tanto, el 99% de la prestación de la defensa penal pública es gratuita, habitualmente. Y no hay ningún tipo de segregación o filtro. De hecho, hemos defendido senadores, diputados, candidatos a la presidencia, actualmente altos funcionarios militares, de carabineros. No hay, perfecto, no está vinculado al antiguo privilegio de pobreza. Así es. Claro, que conocíamos. Y también aprovecho la Defensoría Penal Pública muchas veces ha sido tildada como una institución que tiene algo marcadamente político, y eso porque se vincula al tema de derechos humanos como el derecho a la defensa, pero la Defensoría Penal Pública es una institución súper técnica en ese sentido. Nos pasó mucho en el estallido social, que podíamos defender a un manifestante en la Plaza Italia y después defendíamos al carabinero que disparaba a los perdigones. O sea, no, evidentemente no es lo mismo defensor, pero hay un marcado carácter técnico en la Defensoría Penal Pública que creo que también. Sí, eso sí. Y Pablo, mira, tal como nosotros decíamos en la presentación, el objetivo de este podcast es explicar algunas cosas en lenguaje muy sencillo y concreto. ¿Tú nos podrías explicar muy sencillamente cuál es el rol del defensor? ¿Qué hace un defensor público? Mira, en el sistema de justicia, que está diseñado en el fondo para administrar la justicia ante un hecho penal, un delito, una falta, hay un órgano que tiene que investigar eso, que eso haya ocurrido, y cuál es la participación que tuvo esa persona, que es el Ministerio Público. Pero todas las personas que están siendo perseguidas penalmente, investigadas penalmente, tienen también el derecho a poner sus descargos, a que se escuche su versión o que exista alguna circunstancia atenuante de su responsabilidad. Y eso lo tiene que hacer un abogado, por ley un defensor, que representa los intereses y los derechos y las garantías de cualquier persona que se enfrenta al proceso penal. Enfrentarse al proceso penal es algo que yo creo que hemos perdido un poco como sociedad, el poder de la sombra de eso. Es un tema bien potente, sobre todo cuando el desafío, o diría un poco la contraparte del proceso penal es la cárcel. No hay un tema pecuniario, no es que tengan que pagar una indemnización, una multa, no, es cárcel, es privación de libertad. Y ante eso, evidentemente, yo creo que eso amerita una revisión por parte del Estado aún más cuidadosa cuando está en juego algo tan importante como la libertad de una persona. Entonces, el rol del defensor no es absolver, no es que todas las personas que te toca defender tengan que ser absueltas o que son todas inocentes. Al contrario, nos toca representar a muchas personas que sí son culpables del hecho que se está investigando. Pero el rol del defensor es poner sobre la mesa también las opciones de esa persona. Que si hay una circunstancia agravante, atenuante, o que las circunstancias agravantes que señala el Ministerio Público no concurren, no se están materializando en el hecho, hasta temas de absoluciones directamente, porque la persona o no estaba en el lugar. Todos los sistemas, como están hechos por seres humanos, tienen cierto grado de ser falible, y para eso se requiere que haya una persona en el fondo que esté revisando que eso sea. Es súper poco comprendido el rol, porque precisamente nos toca sacar como al pizarrón al funcionario policial o al fiscal que está haciendo la investigación y ver que nada más ni nada menos se haya cumplido con lo que legalmente se establece en la Constitución y en las leyes, en la manera en que esto se hace. Sí, mal que mal es la fuerza del Estado en contra de una persona, digamos. Todo el Estado en contra de una persona. En otros capítulos del podcast hemos estado viendo medios de comunicación y delincuencia, crimen organizado, todo esto que nos tiene tan preocupados, ¿verdad? Y que yo creo que hay algunas razones. En ese contexto, hoy en día, ¿cuál es el principal desafío para la Defensoría? Yo creo que la Defensoría nos escapa un poco al desafío del sistema. Es parte del sistema, es como un ecosistema de justicia penal. La Defensoría es un integrante más. Y yo creo que los desafíos del sistema de justicia hoy en día están relacionados con crimen organizado, con migración, más para el lado penitenciario, yo creo, con la crisis carcelaria que se está viviendo. Yo creo que esos tres temas son temas que hace 10 años o no estaban instalados, o estaban instalados de manera muy básica, muy primaria. Y hoy en día creo que son problemas que es urgente hacerse cargo. Sobre todo
porque el que no funcione, o el Poder Judicial, o la Fiscalía, o la Defensoría, da lo mismo cualquiera de las tres, o las tres, pone en tela de juicio el sistema completo. Entonces, creo que uno de los desafíos de la Defensoría actual, por ejemplo, el crimen organizado, no es tanto la dificultad de defender este tipo de causas, sino cómo evitar que el crimen organizado penetre en instituciones como la Defensoría. Que un abogado no defienda con mayor voluntad a tal o cual banda, esas cosas son, yo creo, desafíos del sistema completo. Sí, absolutamente. Oye, y dentro de esta incomprensión que hablábamos generalizada sobre el rol del defensor, ¿cuál crees tú que es el estereotipo que más afecta a los defensores y por qué este sería tan injusto? Mira, yo no sé si es un tema de injusticia, la verdad. Yo creo que a los defensores... Los defensores lo sienten sí, más. no, es que uno ya cuando... O sea, yo creo que trabajar en la Defensoría Penal Pública tiene cierta diría, esa carga ya bien implícita en el trabajo. No es un trabajo que sea fácil de explicar y que incluso te puede sale hasta como en el almuerzo familiar, te pregunta una tía, oiga, pero ¿por qué usted defiende? Exactamente, pero yo creo que más que como que un cliché del defensor, yo creo que hay sí ciertos usos, incluso diría, lamentablemente a veces hasta políticos, de sacar réditos respecto a eso, y es muy poco probable que un defensor salga a defenderse públicamente, sí. Porque no es el rol, porque no le compete, porque probablemente el problema sea grande aún más. Pero yo creo que hay mucho de mito respecto a como que el defensor está dispuesto a hacer cualquier cosa con tal que su cliente sea absuelto o salga inocente. Y eso creo que no es tan real, de hecho las cifras lo demuestran, ¿no? Hoy por hoy la Defensoría está defendiendo del orden de las 300.000 causas por año y evidentemente no absuelve ni siquiera la mitad. O sea, pero han subido las absoluciones, ¿qué reconocer? Han subido las absoluciones, bueno, por distintas razones. Yo tengo mis teorías. Eso es un bonito tema de estudio. Sí, claro. Ustedes, Pablo, hace mucho tiempo, tienen defensa de migrantes como una defensa especializada dentro de la Defensoría. Hoy en día el tema de la migración, de las personas extranjeras, también, yo estaba mirando los datos y hay un aumento en el fondo de, siempre han sido menos que los chilenos, ¿verdad? Incluso menos en proporción a la población migrante en general en Chile. Pero este cambio, ¿han observado ustedes en la defensa de personas extranjeras un cambio de migrantes, digamos, un cambio de perfil? ¿Hay algo de lo que se comenta y se dice de la participación de extranjeros en delitos que ustedes lo hayan observado? Sí, mira, yo creo que en 5 regiones, Valparaíso, Metropolitana, Tarapacá, Arica y Antofagasta, en esas 5 regiones tienes el 90% de los migrantes del sistema penal. A ver, para aclarar, no es que el 90% de los imputados sean migrantes. No. Es que esas cosas suelen... Ya, mira, voy a partir de 100... De cada 100 personas, en el sistema penal siempre hay menos de 10 que son extranjeros. Hoy en día estamos con tasas cercanas a los 8, entre el 8 y el 9. Hace 10 años era el 1%. Y fue creciendo en estos últimos 10 años, del 2010, 2011 en adelante, y hoy estamos en una tasa cercana al 9%. Ahora, para ser justo, cada vez que hay una cifra oficial de migración, tanto lo que hacía el antiguo DEM, el Departamento de Extranjería y Migración, la que han salido en distintas encuestas, si en Chile se afirma que hay un 7% de migración, en el sistema penal es un 5%. Si se dice que hay un 8% de migración, en el sistema penal es un 6%. Siempre entre un 2 y 3% menos de lo que se afirma de cantidad de extranjeros que hay en Chile. Entonces, lo que tú estabas refiriendo, para dejarlo súper claro, porque estas cifras se confunden, es que hay una concentración mayor en ciertas regiones. Así es. Ahora, de este total de extranjeros que estamos defendiendo en la Defensoría Penal Pública, que hoy día es una cifra cercana al 8 o 9%, las cifras oficiales que han dado las autoridades migratorias dicen que en Chile actualmente hay un 10% de migrantes, 10 a 11% de migrantes. Ahora, con una salvedad, que la Defensoría Penal Pública defiende a las personas que están en situación regular o irregular, que son detenidas. En cambio, la cifra oficial que se informa, no tenemos cómo saber cuánto es la cantidad de personas en situación irregular. Por lo tanto, uno estimaría que porcentualmente la incidencia en materia penal es menor en general que la cantidad de extranjeros que habitan en Chile. Siendo así, si se estima aproximadamente
que hay un 10-11%, hoy en día la Defensoría tiene un 8,5% de migrantes. Ahora, este 8,5% de migrantes que atendemos en la Defensoría Penal Pública no está distribuido efectivamente de la misma manera. En las regiones de Arica, Tarapacá y Antofagasta, diría que en Tarapacá ya es casi el 50% de las atenciones de la Defensoría, en Antofagasta el 40%, en Arica un poco menos, y en la región metropolitana y Valparaíso es menor, evidentemente, a pesar de que son cifras similares, pero claro, acá hay un universo más grande. Entonces no es lo mismo defender 3.000 migrantes en Santiago que 3.000 migrantes en Tarapacá, los porcentajes cambian absolutamente. Pero en esas 5 regiones se concentra aproximadamente el 90% de los usuarios migrantes de la Defensoría Penal Pública. Dicho eso, yo te diría que históricamente, porque yo antes de ser jefe de estudio trabajé en la unidad de defensa especializada que se hacía cargo de la defensa migrante, que se hace cargo de todo esto, te diría que los migrantes en general, en todo tipo de delitos, tienen una participación menor que los chilenos, salvo en uno, que es los delitos relacionados con droga y en la zona norte del país. Y ahí sí hay un problema de sobrerepresentación. Y de sobrerepresentación no solo de migrantes, sino de mujeres migrantes. Hay un tema relacionado con tráfico de droga, que comúnmente se conoce las burreras, en el fondo, que ingresan droga a Chile a través de pasos no habilitados o con documentación falsa, que se están viendo expuestas a prisión preventiva y eventualmente ahora cárcel. Yo creo que es uno de los principales nudos críticos que ha hecho o que tiene hoy en día Gendarmería bien preocupado en ese aspecto. Porque hasta el año 2022, antes que se cambiara la legislación en materia de migración, el delito de droga podía ser expulsado. Entonces estaba lleno de mujeres, venían con una cantidad de droga dentro de su cuerpo, aceptaban un abreviado y se iban expulsados del país. Hoy en día no se puede expulsar por droga y todo se está llevando a juicio oral. Entonces se están prolongando los tiempos de privación de libertad, se está yendo a juicio oral y evidentemente se están llenando las cárceles. Claro, y ese sí es un problema grave que tenemos como sistema, porque yo creo que ya está demostrado que esas mujeres primero no son las dueñas del negocio. Sí. Y al ser un negocio que es transnacional, sobre todo lo que es crimen organizado de droga, probablemente el dueño del negocio que se cree en Chile seleccionan a estas mujeres en base a ciertas características que son bien particulares. Son normalmente mujeres solas, con algún problema de alguna deuda en su país o con hijos enfermos, siempre con un perfil bien precario. El dinero que se le está ofreciendo aproximadamente son como 400.000, 500.000 pesos chilenos y ellas están dispuestas a cruzar la frontera con droga. Evidentemente cuando les resulta con esa plata arreglan su situación. Esa precariedad del día además hace mucho más dramático las estadías prolongadas, preventivas, la imposibilidad de volver a sus países. Sí, porque son mujeres que normalmente dejaron sus hijos, por ejemplo, con la vecina, con la hermana, y le dijeron voy el próximo fin de semana y acá están 5 años y un día o más. Y no tienen visitas dentro de la casa. Sí, además están muy solos. Exactamente. Y cuando eso además se mezcla con factores indígenas, porque tenemos muchas mujeres peruanas y bolivianas que además son quechua o aymara, llegan además a la privación de libertad como en el último escalafón de la estructura carcelaria. Así que un drama. Pablo, tú como bien mencionaste, y yo que te conozco hace mucho tiempo, tú partiste, has hecho defensa directa, digamos, hoy día tienes un cargo de jefe de estudio, pero ¿algún caso que en particular ahí te lleves, como que recuerdes particularmente, que te haya marcado en tu trayectoria? ¿Como defensor adolescente? Bueno, varios. Cualquiera. No, varios. Cuéntanos uno. A ver, hay casos que son dramáticos porque terminan, no sé, yo fui defensor de El Cizarro, el Miguelito, Las Arañitas. ¿En serio? El famoso El Buenanati, sí, todas esas cosas. ¿El Buenanati? Sí, por ejemplo, el Buenanati que es... Cuenta un poco qué se trataba. No, Buenanati son unos chiquillos que están en una plaza, compañeros de colegio, donde una compañera le hicieron como una apuesta, iba a hacer como sexo oral a uno de sus compañeros. Y cuando lo hace, hubo varios compañeros que grabaron el video y después lo subieron a unos sitios que ya no sé si existen, que en esa época se llamaba El Rincón del Vago, no sé si existirá todavía. Eso ya se divulgó. Se viralizó. Entonces, en ese momento, uno de los chicos que grabó
que compartió el video por Bluetooth, se lo compartieron, eran como 6 compañeros de colegio, lo formalizaron por producción de material pornográfico infantil. Bien similar a lo que está pasando ahora con el Colegio St. George, una cosa Claro. como cercana, solo que con otras plataformas. Con otras plataformas, claro, pero lo formalizaron por producción de material pornográfico infantil. Ese chico iba en segundo medio con promedio 6.7 en un colegio acá en La Reina. Evidentemente lo echaron del colegio. La familia estaba destrozada. La madre de ese muchacho, me acuerdo que lloraba cada vez que la entrevisté. Tuvo una segunda audiencia porque le habían ofrecido primero nada, lo formalizaron. La segunda audiencia fue una suspensión condicional que tenía 1000 requisitos. Y yo al menos en mi alma defensoría decía, no, este chico delito no ha cometido en el fondo. Volvió a salir en las noticias y lo volvieron a echar del segundo colegio, que había agarrado colegio como matrícula como en agosto. Y después yo ya tenía todo preparado para ir a juicio, porque primero no pensaba que había producción de material infantil, la víctima, que era la Nati, sabía lo que estaba haciendo, pues de hecho permitió hasta que se grabase eso. Segundo, este cabrón fue el que grabó nomás, y ni siquiera fue él el que subió, ni siquiera fue el que subió esto a la plataforma. Y cuarto, ya no había ningún abuso eran adolescentes de la misma edad, no había una prestación económica para él, no había nada en el fondo. Entonces dije, vamos a juicio. Pero en la tercera audiencia, la Fiscalía ofrece una suspensión condicional con la condición de no acercarse a la Nati. Esa era la única condición. Y la familia quiso aceptarlo con el muchacho. Y dijeron, lo único que queremos es olvidarnos de este horror que hemos tenido en la vida. Por supuesto que mi representado perdió el año escolar, el promedio 6.7 que tenía, iba en la media con muy buenas notas, pero lo perdió porque no cumplió con los requisitos curriculares de asistencia, porque tuvo 3 colegios en el mismo año. Y ahí me di cuenta, claro, cómo un solo hecho de pasar por un sistema penal puede cambiarle la historia de vida de una persona, aunque no sea condenada. De hecho, terminó una suspensión condicional que era no acercarse a nadie. Pero eso para esa persona involucró un quiebre familiar súper doloroso, la familia, me acuerdo del papá también, terminaron todos bien. Oye, Pablo, y como vais cerrando las preguntas, te quería preguntar, la Defensoría ha venido hablando frecuentemente de un uso masivo de la prisión preventiva y los problemas que esto estaría cargando en el sistema. ¿Cómo concilia eso con el discurso tan habitual también de la existencia de una puerta giratoria, según la cual, bueno, tú sabes de lo que se trata, los diputados generan automáticamente libre, etc.? Sí, yo creo que ahí hay como un doble discurso. Yo creo que lo de la puerta giratoria, bueno, primero hay como un eslogan político de la puerta giratoria, se le acabó la fiesta, la tercera la vencía, esta promesa de que encarcelando a la gente el delito se va a terminar. Desde la Defensoría Penal Pública creemos que eso está súper lejos de ocurrir si pensamos terminar con el delito encarcelando a gente. Primero porque la Defensoría se hace cargo de las causas penales desde los 14 años, desde la responsabilidad penal adolescente, y ahí te das cuenta cómo el proceso de que una persona comienza a cometer delitos en su vida, un proceso de deterioro social, familiar, escolar, muy temprano, y que no se termina con el encierro. Evidentemente tiene jóvenes que están desescolarizados, sin control parental, consumen droga, no hay en su comunidad algún resorte, algún dispositivo estatal o de algo que pueda mantener a esos chicos ocupados. Chiquillas de 16, 17 años que se hacen cargo de hermanos menores como si fueran la madre, porque la madre está trabajando, o la madre está en vida de libertad, o los padres consumen alcohol o droga, lo que sea. Entonces, uno se da cuenta cómo esto se va materializando, es casi como una especie de crónica media anunciada de esto. Y eso, lamentablemente, creo que las promesas de encarcelando o la mano dura termina la delincuencia, creo que están a la vista, que no son las correctas. Lo segundo es que efectivamente siempre se muestra a los detenidos, a los imputados, como subiéndose al carro policial, con la chiquitita amarilla, detenidos, como recién esposados, y yo creo que la prensa nunca informa cómo terminan esas cosas. Sí.
Y ahí cuando la Defensoría dice, oye, hay un abuso de la prisión preventiva, es que nos damos cuenta que en materia de prisión preventiva casi la mitad de las personas que pasan por prisión preventiva terminan con una forma distinta a la pena privativa de libertad. O sea, cumpliendo sentencias, pero no en la cárcel. O sea, no solo o sea, absuelto, sobreseído, no perseverar, archivo, oportunidad y también penas que son, exactamente, y penas que son cumplimiento de pena sustitutiva. Entonces, más o menos la prisión preventiva que se traduce después en un cumplimiento de sentencia está en un 50-55% de la gente que está en prisión preventiva. Y si tú te vas a las causas de menores de edad, yo creo que la cifra te llega a un 70% de los jóvenes que están en centros de CENAME, en los CIP-CRC, bueno, en el norte, en los centros del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, el 70% no va a cumplir una pena privativa de libertad. Entonces lo que estás haciendo es darle como paso, diría como unos pasaportes gratis a estar privado de libertad a 3-4 años. O sea, cualquier joven que está 3-4 meses privado de libertad perdió el año escolar, sí que estaba escolarizado. Y finalmente terminan cumpliendo penas que son en libertad, o absuelto. Es Sí. brutal, es Sí. bastante brutal. Lo que pasa es que la gente, claro, dice, oye, aquí nadie queda preso. Es súper fácil, todos quedan libres el otro día. Entonces, ¿y quién explica entonces cómo se vive la crisis carcelaria? Tenemos las cifras de Sí, claro, sí. presos más altas en la historia del país en estos momentos. Y entonces hay como un salto lógico en ese Sí, discurso. sí. Nadie queda preso y tenemos las cifras Estamos altas de viendo muy personas que quedan libres. compartimentadamente las cosas. Exactamente. Pablo, nosotros en este podcast tenemos una tradición que es que hacemos recomendaciones de lo que sea, libros, documentales, todo sirve. Tu recomendación para quienes nos escuchan y para nosotras, Colales. Mira, tengo dos. Una Buena. que es súper de abogado, que me haga un poco de vergüenza, pero que se llama When Innocent is Not Enough, que es de Thomas Diptal, que habla de... es un libro que está en inglés, pues, en medios no, porque así está en recomendación, pero que habla de cómo se crearon las reglas de Brady. Y empieza, es súper entretenido porque va relatando los casos y te va contando cómo la corte estadounidense fue fallando. Perfecto. Y cómo se fue creando, por ejemplo, la obligación del Estado de entregar toda la evidencia, incluso la culpatoria a la defensa, o cómo se fueron creando el tema de las declaraciones, o por qué en este caso el Ministerio Público no puede, no sé, no decirle al imputado que hay otras declaraciones que son contradictorias, todas esas cosas como habla del nacimiento de esto, pero de una manera súper poco jurídica, sino más bien casi como te vas leyendo la historia del caso. Y es súper fácil de leer. Y lo otro, que ya es más personal, estoy leyendo harto como poesía chilena, ¿sí? Oscar Jara, Enrique Lin. Buena recomendación fuera de la carrera. Absolutamente. Ya, nosotros con la Ale tenemos una recomendación de un autor que fue defensor mucho tiempo, von Schirach, que con todos sus libros, pero especialmente a mí el último, que es una obra de teatro que se llama Terror, que entiendo se la iba a dar acá en Chile, muestra también el rol del defensor y también en el fondo del juez y de todas las partes, pero en particular esta mirada del sistema desde el rol que uno cumple. Y es un poco lo que hemos querido hacer hoy día con la Defensoría. Muchas gracias, porque de verdad yo creo firmemente que sin defensa no hay justicia, así que muy bien. Muy bien, y gracias por estar acá. Y bueno, los invitamos a todos a seguirnos en nuestras redes sociales, darnos like, recomendarnos. Y por supuesto, siempre está disponible nuestro correo donde nos pueden mandar preguntas, dudas y que nosotros vamos a tratar de contestarte lo más ágilmente que podamos. Muchas gracias. Gracias.